darte la bienvenida. ¿Cómo estás, Dante? Dinos más o menos unas palabritas de inicio. Sí, muy contento de estar aquí. Ya efectivamente eh, son varias las veces que estoy y pues siempre a gusto le agradezco y le felicito por querer llevar la luz de Cristo a toda dimensión. Se requiere sacerdotes comprometidos con esto. Es difícil porque en este mundo de redes sociales en particular, las cosas se mueven mucho bajo el estándar de la popularidad o la falta de popularidad. Entonces, uno como que puede tener humanamente la tendencia a cuidarse de que no vaya a decir cosas impopulares, pero nuestro compromiso no está con eso, nuestro compromiso está con Cristo. Y en particular, siendo uno católico, identificándose públicamente como católico, defendiendo la fe católica, pues lo que encontramos es que estaría asumiendo la que sería la postura más impopular dentro del abanico de posturas posibles en el mundo actual, la que por default sería la más impopular sería la visión católica. Y más aún, usted siendo sacerdote, hablando como sacerdote, vistiendo como sacerdote, pues se compromete con eso, ¿no? Por mi parte, yo como laico, procuro hacer lo propio y lo que nos une es que queremos hacer brillar la luz de Cristo en absolutamente todo, en la liturgia, en la misa, en nuestra espiritualidad, en nuestra oración y también en la economía, la política, la filosofía, la educación, que Cristo sea todo en todos. Como dice Mateo 5:14, ustedes son la luz del mundo. Eso nos dice Cristo a nosotros. Y luego en Mateo 5:15 dice, nadie enciende una antorcha para ponerla debajo de una vasija, sino que la pone en el candelero. De este modo ilumina a las personas que entran. Y por tanto, la doctrina de la iglesia, incluyendo el magisterio social de la iglesia, que es un poco lo que vamos a dialogar, en adición a algunas reflexiones sobre la estructura económica actual, el BRICS, el magisterio de la iglesia lo que hace es dar luz sobre las cuestiones del mundo. Y nosotros no podemos guardarnos esa luz de la doctrina social de la iglesia debajo de una vasija, sino que tenemos que ponerla en lo alto, aunque sea impopular. Exactamente. Justo vamos a hablar de una primera pregunta, ¿no? Porque sabemos que hay dos ámbitos en el liberalismo, no solamente existe el liberalismo económico, sino teológico, y aquí va la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, ¿no? entre el liberalismo teológico y el liberalismo económico? ¿Es cierto que solo está condenado por la Iglesia el liberalismo teológico, pero no el económico? Voy a entender. Bien, vamos a comenzar precisando entonces esta cuestión. El liberalismo teológico se refiere a la cuestión de la doctrina. Esto es que pues el pensador católico no tendría por qué vincularse a las definiciones de magisterio, sino que cada uno, según su libre albedrío, su propia investigación personal, sea desde una perspectiva racionalista de hermenéutica, como la que fue muy fuerte en el siglo XIX en el contexto de la alta crítica textual alemana, o sea, desde una perspectiva de interpretación personal de las escrituras bajo un cierto paradigma o desde la lectura de uno, pues puede llegar a una construcción de doctrina tal que libremente acoge esa y no importa lo que haya definido oficialmente el magisterio de la iglesia. De este modo, el liberalismo teológico implicaría como desligarse de los dogmas, o sea que no hay que pensar bajo dogmas. La idea de este liberalismo teológico es, a ver, para hacer la analogía con el liberalismo económico, así como el liberalismo económico no quiere que el Estado intervenga, restrinja, regule el mero libre mercado y este debería ser dejado a sí mismo, libremente, la libre acción de los oferentes y los demandantes, pues bueno, en el caso del liberalismo teológico, no se quiere un ente regulador o interventor como es un magisterio. Y un magisterio que puede establecer también disciplina, ¿no? De este modo, cada teólogo libremente puede decir lo que le dé la gana por aquí y por allá, puede tener sus ideas particulares que contradigan el magisterio y no pasa nada, ¿no? Esa sería la premisa del liberalismo teológico y creo que es absolutamente obvio que, de hecho, por definición es contrario al magisterio, porque desdeña la autoridad y carácter vinculante del mismo. Entonces eso, el liberalismo teológico claramente está condenado.
podemos encontrar una muy clara y fuerte condena en la encíclica Libertas del gran Papa León XIII, fuerte enemigo del liberalismo. De otro lado, el liberalismo económico, como ya se puede entender un poco por la analogía, es un modo de pensamiento bajo el cual se considera que la mejor forma de organización de la economía es el libre mercado y en particular un libre mercado desregulado. Esto es que se asume que la regulación del Estado sería la que introduce distorsiones y las cosas van mal es única y exclusivamente por intervenciones del Estado en lo que respecta a la economía, y si el libre mercado se dejase a sus solas fuerzas, la cosa funcionaría bien. De tal modo que lo único que habría que hacer sería dejar que el mero libre mercado opere, ¿no? En cuanto a este liberalismo económico, la Iglesia se ha pronunciado no solo respecto al liberalismo teológico, sino también respecto al liberalismo económico. El magisterio de la Iglesia ha hablado y pues no aprueba, sino más bien lo contrario, este liberalismo económico. Ya el Papa León XIII, en su encíclica Rerum Novarum, comienza enfrentándose al liberalismo. Por ejemplo, ataca la idea de el principio de mera concurrencia para la determinación del salario. O sea, la premisa liberal es que no debe existir un salario mínimo. Ustedes pueden leer a autores, por ejemplo, de la escuela austriaca o a autores liberales no austriacos como Milton Friedman, se oponen a la idea del salario mínimo, en tanto sería una intervención del Estado que establecería un esquema distorsionante para el libre mercado de trabajo. Pues bien, bajo la visión liberal basta el mero acuerdo de que uno esté dispuesto a trabajar por cierta cantidad y el empresario dispuesto a ofrecer cierta cantidad y punto, sin necesidad de la restricción de un salario mínimo. A eso se opone fuertemente el Papa León XIII en la encíclica Rerum Novarum e indica que no basta el mero libre acuerdo de voluntades para que se trate de un orden económico razonable esto, ¿no? Hay pronunciamientos explícitos también al respecto. Voy a reseñar brevemente estos de Juan Pablo II en la encíclica Solicitudo Rei Socialis de 1987, numeral 21, dice: la doctrina social de la Iglesia asume una actitud crítica, tanto ante el capitalismo liberal como ante el colectivismo marxista. A su vez, yo les mencionaba a León XIII como implicando una condena al liberalismo en la encíclica Rerum Novarum de 1891. Pues bien, esto no es una mera opinión privada mía, sino que lo refrenda el Papa Juan Pablo II en la encíclica Centesimus Annus, 1991, numeral 10, apunta: la Rerum Novarum critica los dos sistemas sociales y económicos, el socialismo y el liberalismo. Todos estos pasos conservan hoy su validez. Por ejemplo, hay quienes dicen, yo soy conservador en lo social, pero liberal en lo económico. Pero nótese que explícitamente lo que está diciendo no Dante Urbina, sino Juan Pablo II, San Juan Pablo II en un documento magisterial, es que en la Rerum Novarum critica los dos sistemas sociales y económicos, el socialismo y el liberalismo. No dice, solo lo social. No, social y económico, ambos aspectos. Ahora, alguno podría pretender desdeñar esto diciendo, bueno, pero no es una definición dogmática como tipo la Inmaculada Concepción de María o algo así. Pues bien, si alguno pensara así, estaría cayendo en una suerte de liberalismo teológico, yendo en contra de lo que establece el Papa Pío XII en la encíclica Humani Generis, 1950, numeral 14, donde apunta, cito: no puede afirmarse que las enseñanzas de las encíclicas no exijan de por sí nuestro sentimiento, poniendo el pretexto de que los sumos pontífices no ejercen en ellas el poder supremo su magisterio, pues son enseñanzas del magisterio ordinario. En consecuencia, nosotros debemos nuestro sentimiento religioso a estos pronunciamientos del magisterio, y hablan específicamente no solo del liberalismo en general, sino del liberalismo económico. Entonces, también podríamos decir, disculpa, que hay un liberalismo político, por así decirlo. Sí, efectivamente hay un liberalismo político. Normalmente los proponentes del liberalismo económico proponen también un liberalismo político. Están muy relacionados. El liberalismo político está muy asociado a la noción de democracia. O sea, la llamada idea de la democracia liberal.
Esto es otorgar unos derechos a los ciudadanos y que las decisiones políticas se tomen con base en las estructuras democráticas, ¿no? Y es una estructura política minimalista en la cual el valor máximo a preservar es la libertad individual. O sea, bajo el liberalismo político, la libertad individual no es vista como un medio, es vista como un fin. Y eso, desde una perspectiva católica, es problemático. Los católicos podemos entender que hay diversas formas de gobierno, todas ellas más o menos imperfectas, aunque en diversas formas y grados, que se pueden tener, permitir, tolerar, promover dependiendo del caso y las circunstancias. Pero una ideología como liberalismo político, en la cual la libertad individual no se pone meramente como un medio o como un fin intermedio, sino como fin último de la estructura política, ahí sí tenemos problemas. Porque el fin último nunca puede ser en ninguna dimensión, ni siquiera en la política, algo distinto de Dios. Todas las cosas como fin último siempre deben tener a Dios. Entendemos perfectamente que hay fines intermedios. Por ejemplo, yo como economista no voy a decir, el fin de la economía es siempre Dios en absolutamente todos los niveles. No, se entiende que hay fines intermedios, como que una empresa sea más productiva, un método de producción más eficiente, que un país alcance una cierta tasa de crecimiento económico o de El desarrollo bien humano, común, etcétera, ¿no? bien común, como decimos en doctrina social, el bien común, ¿no? Exacto. Y ese El bien bien común, común en la doctrina social católica es vista en conexión con lo trascendente, porque muchas veces hay quienes exactamente. tienen una concepción materialista del bien común también. Sí, porque el bien común es que todas las instituciones logren que cada individuo logre su realización, ¿no? En este caso, lleguen pues a la felicidad y la felicidad no como algo pasajero, sino como algo permanente, pero obviamente allá en el cielo, que también se desprende de una doctrina aristotélica, ¿no? Que Aristóteles también hablaba de que la felicidad tiene que ver mucho con la práctica de la virtud, de lo contrario, no hay felicidad, ¿no? Es así. Exacto, padre. Justo usted va muy en línea con Santo Tomás, que en la Suma Teológica dice que es propio de las leyes inducir a los súbditos a la virtud. No dice que por ley haya que imponer la virtud, no, eso no dice Santo Tomás, pero sí dice que hay una estructura finalística que se debe buscar, ¿no? Encauzar hacia la virtud. Y cuando él habla de Exacto. virtud, pues estamos hablando del entendimiento de Santo Tomás al respecto. Entonces, bueno, pasando a la segunda pregunta, ya hemos dicho algo sobre el liberalismo económico, entonces viene esta pregunta. ¿Es incompatible entonces el núcleo del liberalismo económico con la fe católica? Es una buena pregunta porque hay ciertos liberales que frente a los pronunciamientos magisteriales contra el liberalismo, quieren escudarse en una suerte de núcleo. O sea, dicen, no, es que esos pronunciamientos magisteriales simplemente afectan a ciertas coyunturas o malentendidos del liberalismo, pero no al núcleo. Y pasan a ser como unas definiciones particulares de lo que sería el núcleo del liberalismo que supuestamente no estaría afectado por tales condenas. Sin embargo, eso es falso. Si vamos al núcleo, a lo que define, vamos a pasar a contrastar definiciones de liberalismo, no dadas por mí, sino por los propios autores liberales, y lo que dice el magisterio, para ver si realmente hay un problema de núcleo o no. Entonces, dice el autor liberal Rafael Termes, el liberal cree en la libertad ante todo. Esto lo dice en su obra Desde la banca, Editorial Real, Madrid, 1991, volumen 2, página 1761. Asimismo, el liberal español Carlos Rodríguez Brown y Juan Ramón Rayo, que es un liberal muy conocido, en su libro El liberalismo no es pecado, editorial Deusto, Barcelona, 2011, página 11, dicen, para el liberalismo lo más importante es la libertad. Entonces, estoy citando palabras de los propios liberales. Ellos están definiendo lo que es el liberalismo o lo que es lo más importante para el liberalismo. Ahora vamos a pasar a escuchar lo que dice la voz del magisterio. Por medio de Juan Pablo II en la encíclica Centesimus Annus, 1991, numeral 41, dice, la obediencia a la verdad sobre Dios y sobre el hombre es la primera condición de la libertad, que le permite ordenar las propias necesidades, los propios deseos. Entonces, Juan Pablo II no está diciendo aquí la libertad ante todo, ni primariamente, ni el fin último, sino dice que la propia libertad tiene que entender que hay una jerarquía de valores
Y una jerarquía que se asume no en términos de una mera libertad negativa, de no interferencia, de yo hago lo que quiera mientras no dañe a otros, no, sino habla de una obediencia a la verdad sobre Dios y el hombre, en ese orden, primero Dios, luego las cosas del hombre, y pone esto como primera condición para la libertad. Entonces ya no es una creencia en la libertad ante todo, como decía Rafael Termes, sino una apuesta por la libertad sujeta a las condiciones planteadas por San Juan Pablo II. Asimismo, este conocido liberal español, Juan Ramón Rayo, en el debate Liberalismo versus Paleoliberalismo, realizado contra Daniel Carreiro en el canal Joan de Lugo el 21 de febrero de 2021, dice: el liberalismo es una ética minimalista. Una ética minimalista supone mínimos, o sea, el liberalismo no va a entrar y de hecho no sería compatible con meter más restricciones morales, sino tiene que ser simplemente el respeto por la vida, libertad y propiedad. Ahora, como católico yo estoy de acuerdo con el respeto por la vida, libertad y propiedad, pero eso no es el liberalismo. El liberalismo no es simplemente respetar eso, porque yo lo respeto y no soy liberal. El liberalismo es lo que dice Juan Ramón Rayo, una ética minimalista, donde el marco ético y de ética política y de ética económica se reduce y pone como fin último esas premisas. Y de hecho el modo en que los liberales entienden vida, libertad y propiedad es un modo particular también que no es exactamente el modo en que debe entenderse desde una visión católica y menos aún desde una visión tomista. Entonces vemos que este liberal nos define el liberalismo, estamos hablando de un núcleo de definición como una ética minimalista. En contraste, San Juan Pablo II en la Centesimus Annus, numeral 42, dice, cito: si por capitalismo se entiende un sistema en el cual la libertad en el ámbito económico no está encuadrada en un sólido marco jurídico que la ponga al servicio de la libertad humana integral y la considere como una particular dimensión de la misma, cuyo centro es ético y religioso, entonces la respuesta es absolutamente negativa. Entonces, ¿qué está diciendo Juan Pablo II aquí básicamente? Que si por capitalismo se entiende un esquema de libre mercado con una ética minimalista, sin incorporar un marco que incluya no solo lo meramente ético, sino lo religioso, y no solo que lo incluya como algo fragmentario, exógeno, sino en el centro. Noten que Juan Pablo II dice cuyo centro es ético y religioso. Entonces, esto es contrario a un esquema de ética minimalista. Una cosa y la otra no cuadran. Último ejemplo de este aspecto. Alberto Venegas Lynch, conocido liberal en nuestra Hispanoamérica, dice lo siguiente, la conocida frase: el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Ya, esa es la voz de los liberales. Ahora vamos a escuchar la voz del magisterio. San Juan Pablo II, Centesimus Annus, numeral 36, cito: se pueden crear hábitos de consumo y estilos de vida objetivamente ilícitos y con frecuencia incluso perjudiciales para su salud física y espiritual. De este modo, la capacidad innovadora de la economía libre termina por realizarse de una manera unilateral e inadecuada. La droga, así como la pornografía y otras formas de consumismo, al explotar la fragilidad de los débiles, pretenden llenar el vacío espiritual que se ha venido a crear. Fin de cita. Entonces, noten cómo San Juan Pablo II, hablando de esta cuestión del del libre mercado, la organización económica, el capitalismo, cuestiona, por ejemplo, un libre mercado de pornografía. Pero el punto es que bajo la definición de liberalismo como el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo, pues si alguien quiere ver pornografía irrestrictamente todos los días y no está matando a nadie, pues bajo las premisas liberales no habría por qué regular ese mercado. Más bien lo inmoral sería regularlo bajo las premisas liberales. Pero Juan Pablo II nos está proponiendo que esto es un problema y en la misma encíclica y también en el catecismo se habla de la necesidad de regulación. Entonces, ese es mi primer punto, que cuando vemos a las definiciones de liberalismo dadas por los propios liberales, nos encontramos con que cuando las contrastamos con los textos del magisterio, o sea, no hay mera diferencias de énfasis, o sea, es que hay diferencia de contenido sustancial cuando no abiertas contradicciones. Y el segundo punto que quiero desarrollar en respuesta, y con este cierro, es que los propios liberales de la Escuela Austriaca de Economía,
O sea, los más importantes autores liberales, influyentes del siglo XX, y siendo que la escuela austríaca se ha puesto particularmente moda en los últimos años, ellos están de acuerdo conmigo en que su visión no es conforme al magisterio católico. O sea, ellos mismos, repito, están de acuerdo conmigo en que su visión económica liberal no es conforme al magisterio católico. Y se los paso a mostrar. Miren lo que dice la voz del magisterio, Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2426, cito. La actividad económica dirigida según sus propios métodos debe moverse, no obstante, dentro de los límites del orden moral según la justicia social. Eso dice el magisterio. Ahora bien, uno de los más grandes teóricos liberales de la escuela austriaca, Friedrich von Hayek, en su libro Derecho, Legislación y Libertad, volumen 2, dice, cito, especialmente la Iglesia Católica Romana ha hecho la búsqueda de la justicia social parte de su doctrina oficial. La justicia social es simplemente una superstición cuasi religiosa. Entonces no soy solo yo el que dice que la perspectiva austriaca de la economía y el liberalismo económico discrepa del magisterio. El propio Hayek está diciendo, esto del magisterio son tonterías. Básicamente, eso es lo que está diciendo. No es un caso aislado. Tenemos Ludwig von Mises, el maestro de Hayek, en su libro Socialism, Yale University Press, New Haven, 1972, parte 4, capítulo 3, apunta. La aceptación incondicional de la necesidad de la propiedad privada de los medios de producción. Al presente se está lejos de ello, como atestigua la encíclica Quadragésimo Anno. O sea, lo que él está diciendo es que una encíclica de un papa contemporáneo con él es contraria al entendimiento que él tiene sobre el tema de la propiedad privada y el sistema económico vinculado a eso, etcétera. Que esa encíclica sería un testimonio de que no se está siguiendo una visión económica liberal, ¿no? Finalmente, miren este contraste absolutamente obvio. Miren lo que dice Ludwig von Mises en el mismo libro. Nunca puede derivarse una ética social aplicable a la vida terrena desde las palabras de los evangelios. Él lo dice. En contrario, San Juan Pablo II en la Centesimus Annus, 1991, numeral 5, dice, no existe verdadera solución para la cuestión social fuera del evangelio. O sea, una frase es prácticamente la contraria de la otra. Entonces creo que el asunto queda claro. Exactamente, ¿no? Sí se ve que no es compatible este núcleo del liberalismo. Y aparte, hablando de este núcleo del liberalismo, viene la otra pregunta. ¿Verdad? ¿Qué crítica tú como economista, ya que has mencionado a la escuela austríaca de economía, qué criticarías tú como economista al núcleo de la liberal escuela austríaca de economía? Ok. Sí, efectivamente, de profesión soy economista, mis estudios son de economía, mi licenciatura, maestría, doctorado, ¿no? Entonces es mi ámbito de especialización. Y he prestado particular atención a este tema del liberalismo y la escuela austriaca. Si hablamos del núcleo de la escuela austriaca, o sea, de las proposiciones que constituyen lo definitorio o central de esta escuela, podemos distinguir como mínimo, fuera del tema del apoyo a un capitalismo liberal que, digamos, se sigue necesariamente estos tres puntos, los siguientes tres puntos del núcleo. Uno, los precios como sintetizadores del conocimiento disperso. Dos, la función empresarial. Tres, el orden espontáneo. Les voy a dar una breve definición y explicación de esto, citando a los propios autores austriacos, y luego voy a pasar a explicar por qué como economista discrepo de esto, ¿no? Vamos con el primer elemento del núcleo, los precios como sintetizadores del conocimiento disperso. Dice Friedrich von Hayek en su libro Camino de Servidumbre, Alianza Editorial, Madrid, 2007, página 81. Nadie puede contrapesar conscientemente todas las consideraciones que entran en las decisiones de tantos individuos. Luego apunta. Esto es precisamente lo que el sistema de precios realiza en el régimen de competencia y lo que ningún otro sistema puede, ni siquiera como promesa, realizar. ¿Qué sucede aquí? Miren. O sea, lo que Hayek sostiene es que el sistema económico es muy complejo y en eso tiene razón. Que hay una cantidad tal de factores que influyen en las diferentes configuraciones de los mercados que ninguna mente humana podría captar todos esos factores. Entonces, Hayek se plantea la pregunta, ¿cómo podemos tomar decisiones racionales
si en los mercados hay tantos factores que no podemos procesar toda esa información? Entonces, pareciera que el sistema de libre mercado enfrenta ese escollo. El tema de que para tomar buenas decisiones tenemos que procesar bien la información, pero ninguna mente humana es capaz de procesar bien toda esa información. ¿Cómo resuelve Hayek ese problema? Con los precios como sintetizadores de la información dispersa. Lo que dice Hayek es que en un sistema de libre mercado donde no haya intervención distorsionante del Estado, sino que todo se deje al mero libre mercado desregulado, los precios fluctuarían libremente y esos precios, que son un número, un precio es un número, cuando decimos que algo cuesta $20, por ejemplo, es un número. Los precios se configurarían de modo tal que el número correspondiente al precio en cuestión reflejaría el contrapeso de todos los factores que han influido. De tal modo que cada ser humano individual que va a realizar una transacción de mercado no necesitaría conocer toda la información sobre el mercado, sino basta que vea el precio y guiándose por el solo precio puede tomar decisiones correctas y racionales o eficientes en la medida en que ese precio ya incorpora toda la información relevante. Entonces, la premisa clave de Hayek para que funcione el liberalismo económico es que los precios estén incorporando toda esta información relevante como precios de libre mercado. Pues bien, contra esto, en mi libro Economía para herejes, publicado en 2015, en la página 183, digo, la teoría hayekiana de los precios como sintetizadores de la información dispersa parte del supuesto de que la formación de estos es una consecuencia espontánea y natural del libre juego de mercado. Sin embargo, este supuesto no es solo cuestionable, sino abiertamente falso. El mercado no es ningún orden espontáneo, como pretendía Hayek. En el capitalismo actual se trata ante todo de un orden administrado. Por tanto, los pretendidos precios de mercado son en realidad, la mayoría de las veces, precios administrados, formados no por el libre juego de la oferta y la demanda, sino más bien como resultado de las políticas de pricing, término tremendamente conocido por los administradores y tremendamente desconocidos por los economistas. ¿En qué consisten las políticas de pricing? En fijar los precios de modo ex ante en función de los objetivos de la empresa. Fin de cita. A ver, lo traduzco en un lenguaje menos técnico. A lo que me estoy refiriendo ahí es a lo siguiente. En un sistema capitalista real hay empresas y esas empresas tienen poder de mercado y sobre el mercado. Son empresas grandes normalmente. Y esas empresas no es que pasivamente esperan a cómo el libre juego de mercado va a determinar cuál es el precio. Porque si las empresas grandes esperasen eso pasivamente, eso les generaría incertidumbre. No podrían fácilmente planificar sus estados financieros para el año, menos aún a largo plazo, hacer grandes inversiones, etc. Y si el precio puede fluctuar a cada momento, dependiendo de las fluctuaciones de mercado, porque esas condiciones siempre cambian y por lo tanto esos precios siempre deberían fluctuar, como sostendría Hayek, la empresa estaría en una constante incertidumbre. Pero precisamente en un capitalismo real con empresas grandes, estas van a buscar controlar el precio y no sujetarse pasivamente a que el mercado lo determine, sino ellas poner sobre la mesa el precio del mercado. Por supuesto que el precio no es inamovible, pero si nos damos cuenta, los precios varían poco en nuestra sociedad. Me explico. Hayek dice que los precios incorporarían toda la información relevante posible. Ya. ¿Qué tan factible es eso? Me pregunto. O sea, si esto es así, los precios tendrían que cambiar a cada segundo o a cada minuto al menos, porque no hay mercado en el cual no se esté dando algún cambio, al menos pequeño, en algún aspecto de los muchísimos relacionados con cada mercado. Y además hay que considerar que los diversos mercados están interrelacionados entre sí, así que un cambio en uno debería llevar a cambios paralelos en otros. Dicho eso, entonces, deberíamos observar que los precios están cambiando constantemente. Pero eso es inmanejable y las empresas no funcionan así. No solo que no funcionan, no pueden funcionar así. Un orden capitalista no solo es que no sea así, no puede ser así con precios totalmente fluctuantes. En consecuencia, en un orden capitalista real de grandes empresas, estas no van a permitir un sistema flexible como el que requeriría Hayek. Y por lo tanto se cae esa parte del núcleo. Vamos a la segunda, la función empresarial. Según dice Ludwig von Mises en su obra La acción humana, Unión Editorial, Madrid, 1980, página 456, cito, la función empresarial, el obsesivo afán del empresario por cosechar ganancia, es la fuerza que impulsa la economía de mercado.
Las pérdidas y las ganancias constituyen los resortes gracias a los cuales el imperio de los consumidores gobierna el mercado. Entonces, lo que tienes es que la definición de función empresarial que está dando este autor austriaco es que el empresario hace lo que hace simplemente en función de buscar ganancias. Su obsesivo afán por buscar ganancias. Pues bien, el problema con eso es que desde una perspectiva amplia de la economía, donde se considera el bienestar y el factor ético incluido en la economía, y el bienestar integral del individuo, porque la economía no tiene por qué ser reduccionista, esa visión es problemática. Y por eso lo cuestiono en un libro de economía, mi libro La economía irracional, de cómo nos manipula el sistema económico, publicado en 2021, en las páginas 93 y 94, apunto. Otra implicancia en el imperativo pecuniario es que las empresas buscarán estimular no meramente cualquier deseo, sino sobre todo los malos deseos, los deseos desordenados, los deseos desenfrenados. Estimular el vicio es mucho más rentable que estimular la virtud. Ergo, el sistema tenderá a estimular el vicio. En virtud del imperativo pecuniario, contrariamente a un predicador que estimule las virtudes, la publicidad tendrá que estimular los vicios. De este modo, como dice el experto en neuromarketing Néstor Braidot, las estrategias de marketing más exitosas son las que implementan las empresas que, al focalizarse en los sentimientos y el hedonismo, logran desencadenar la compra por impulso. Eso dice Braidot. Sigo citando mis palabras. Así pues, las empresas no pueden conformarse con los deseos dados de los consumidores. Conviene que estimulen los deseos viciosos, porque eso permite vender más. El consumidor no puede ser el rey ahí donde el dinero es Dios. Me explico, de acuerdo a los economistas de la escuela austríaca, el consumidor es el soberano, el rey del mercado. El consumidor es el que libremente decide lo que quiere y las empresas simplemente pueden servir pasivamente a lo que el consumidor soberano quiere. Pero lo que estoy planteando es, y esto se hace con base en un estudio económico que he detallado en este libro, La economía irracional, con mucha información y datos de la actualidad, es que las empresas no se van a sujetar pasivamente a las preferencias de los consumidores, sino van a buscar activamente moldear esas preferencias y disponen de las herramientas publicitarias para hacerlo, y de marketing y de neuromarketing. Y no solo eso, los vicios no tienen límite en términos de compras económicas. La virtud sí. Por ejemplo, si yo soy orgulloso y quiero presumir con los bienes que compro, ¿cuál es el límite ahí? No hay límite, es infinito. En cambio, si soy virtuoso y quiero pasar un buen fin de semana apacible y alegre con mi familia, ¿cuál es el límite de gasto? No es infinito, porque lo necesario para un fin de semana alegre y apacible de un hombre virtuoso que también tiene que ahorrar, que planificar, etcétera, es que va a ser algo razonable y no se va a centrar en el consumo material, sino sobre todo en las relaciones humanas y el tiempo de calidad. Entonces, el tener un sistema de gente viciosa permite vender más, permite que funcione mejor la función empresarial del obsesivo afán del empresario, como la definía el austriaco Ludwig von Mises, que un sistema de hombres virtuosos. Entonces, si el empresario puede estimular cierto tipo de conducta y dispone de las herramientas para hacerlo, como la publicidad o el neuromarketing, lo hará. Tendría que ser irracional si no lo hiciese, bajo esta perspectiva. Paso al último punto del núcleo, el orden espontáneo. Dice Hayek en su artículo The Use of Knowledge in Society, American Economic Review, volumen 35, numeral 4, 1945, páginas 519 a 530. Cito. Supongamos que en alguna parte del mundo ha surgido una nueva oportunidad para el uso de alguna materia prima, por ejemplo, el estaño, o que se ha eliminado una de las fuentes de suministro para este. Para nuestro propósito no tiene importancia, y el hecho de que no tenga importancia es en sí importante. ¿Cuál de estas dos causas ha provocado la escasez del estaño? Todo lo que los consumidores de estaño necesitan saber es que una parte del estaño que consumían está siendo ahora empleado más rentablemente en otro lugar y que por consiguiente deben economizar su uso. La gran mayoría de ellos no necesitan ni siquiera saber dónde se ha producido la necesidad más urgente o en favor de qué otras necesidades deben manejar más prudentemente la oferta. Todo esto sucede sin que la gran mayoría de quienes contribuyen a efectuar tales sustituciones conozca la causa original de estos cambios. El todo actúa como un mercado, no porque alguno de sus miembros tenga una visión de todo el campo, sino porque sus limitados campos individuales de visión se traslapan suficientemente de manera que la información pertinente es comunicada a todos a través de muchos intermediarios.
Este ejemplo, un poco técnico en el lenguaje, vamos a tratar de aterrizarlo. La idea central que quiere vendernos Hayek es, mira, si hay el precio de un metal o un mineral que está subiendo mucho y tú no puedes comprarlo y no lo pueden comprar en tu región, en tu país, en tu localidad, o ya no pueden comprar tanto como antes porque ha subido el precio, sabes que deben confiar en que el libre mercado está actuando lo mejor posible. Y si ustedes tienen ese metal restringido en su localidad, es porque en otra parte del mundo se está usando más eficientemente. Porque en otra parte del mundo hay, en el orden racional del libre mercado, hay gente que lo demanda más y por lo tanto irá más para allá y menos para tu zona. Y por lo tanto, cualquier dificultad que pases con el libre mercado, simplemente debes confiar en que el mercado está haciendo bien las cosas. O sea, noten que aquí el libre mercado, en la visión de Hayek, termina funcionando como la voluntad de Dios. Porque así como uno que confía en Dios, si le pasa algo malo, uno puede decir, bueno, pero Dios de acá sacará un bien o está sacando un bien que yo no conozco, etcétera. Esa confianza que podemos tener en Dios incluso con las cosas malas que nos pueden pasar o que a primera vista vemos como malas, Hayek plantea que la tengamos para con el mercado. Si tenemos escasez de algún bien en nuestra región porque el precio está muy alto, es porque en el libre mercado global se estaba asignando de forma más eficiente en otro lado. En contraste, esta visión de Hayek, en mi libro La economía para herejes, páginas 182 y 183, pongo el mismo ejemplo, pero con otro caso para que se den cuenta del absurdo. Cito, supongamos que en alguna parte del mundo, digamos en un desierto en Medio Oriente, ha surgido una nueva oportunidad para el uso de una materia prima, digamos el agua, porque un adinerado sultán está dispuesto a pagar una gran suma de dinero con tal de tener un parque acuático personal gigante. Lo único que los sedientos habitantes del mencionado desierto tienen que saber es que parte de la poca agua de la que disponían está siendo ahora utilizada con mayor beneficio en alguna otra parte. La gran mayoría de ellos no necesita ni siquiera saber dónde se ha producido la necesidad más urgente o en favor de qué otras necesidades tienen ahora que deshidratarse o incluso morir. Basta con que sepan que el mercado distribuye todo del modo más eficiente. Y esto no porque el sultán sepa de las necesidades de los habitantes del desierto o porque los habitantes del desierto sepan de las necesidades del sultán, sino porque los limitados campos visuales individuales se superponen suficientemente por obra y gracia de los precios sintetizadores de la información dispersa. Así llegamos al curioso caso en que miles de personas tienen que morir de sed para que un rico sultán pueda chapotear en su piscina. ¿Es acaso esto una situación racional? ¿Es esta la pretendida eficiencia a la que nos lleva el libre mercado? Ya habrá notado el lector que este resultado se da no porque el mercado no funciona, sino justamente porque está funcionando. Fin de cita. O sea, lo que hago es tomar exactamente el mismo ejemplo Hayek con la misma lógica, pero en lugar de decir estaño, que es un metal que para muchos puede ser hasta desconocido, digo agua. Y ojo, si a alguno le parece una locura poner un ejemplo con el agua, les invito a que verifiquen cuántos liberales hablan de privatizar al 100% el mercado de agua o la provisión de agua en los países. Los economistas austriacos normalmente abogan por eso, así que el ejemplo no es descabellado. En consecuencia, como economista, tengo que oponerme a esos absurdos. Exactamente, porque de hecho atenta mucho contra el bien común y obviamente contra la dignidad de la persona, ¿no? Por lo que tú mismo estás planteando y nos estás mostrando, ¿no? Que obviamente si se aplica, los beneficiados van a ser unos pocos, no todos, es la verdad. La siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los bienes innegociables que deben considerar un católico? Bueno, ya sabes que estamos en una coyuntura política en nuestro continente, ¿no? ¿Cuáles son los bienes innegociables que debe considerar un católico al momento de votar o no votar por algún partido o opción política? El magisterio católico no hace pronunciamientos específicos Mm, de decir en alguna encíclica oficial, voten por tal candidato o no voten por tal candidato. La labor del magisterio de la doctrina social de la iglesia es darnos principios. Y nuestra responsabilidad como católicos es cualquier decisión o falta de decisión a nivel político, cualquier acción o falta de acción, tomarlo teniendo en cuenta esos principios, conforme a esos principios. Pero para eso hay que conocerlos. Entonces yo diría a muchos católicos, amigos católicos, ustedes en conciencia pueden tomar la decisión que mejor les parezca, pero siendo católicos, ese mejor les parezca no puede ser independiente de los principios innegociables, sino tiene que ser ese mejor les parezca en el parecer de un católico, es lo que mejor le parezca aplicando conforme a
los principios innegociables de los que habla el magisterio. ¿Y cuáles son? No los que Dante Urbina se invente, sino lo tenemos en un documento que es una exhortación apostólica, Sacramentum Caritatis, de Benedicto XVI, 2007, numeral 83. Dice: esto vale para todos los bautizados, pero tiene una importancia particular para quienes, por la posición social o política que ocupan, han de tomar decisiones sobre los valores fundamentales, como el respeto y la defensa de la vida humana, uno, vida humana, desde su concepción hasta su fin natural. Dos, la familia fundada en el matrimonio entre hombre y mujer. Tres, la libertad de educación de los hijos. Y cuatro, la promoción del bien común en todas sus formas. Estos valores no son negociables. No lo está diciendo Dante Urbina. Yo lo estoy leyendo nomás. Lo está diciendo el Papa Benedicto XVI en una exhortación apostólica. Y no dice, esto vale nomás cuando estén en cualquier coyuntura política menos la actual. O esto vale nomás cuando se trata de tal tipo de partido, pero no para este otro. No. O sea, dice que es algo que vale para todos los bautizados. Y son principios que no son negociables. Vamos a repasarlos. Primero, el principio de vida. Son 4 principios, no son 2, no son 3, son 4. Primero, vida humana, desde su concepción hasta su fin natural. O sea, con eso nos descartamos aborto y eutanasia, ¿no? 2, familia fundada en el matrimonio entre hombre y mujer. 3, libertad de educación de los hijos. De este modo, gobiernos que se planteen manipular la educación de nuestros hijos, pues son opciones por las que un católico no puede votar. Pero hay un cuarto principio. Ahí está. Y la promoción del bien común en todas sus formas. No dicen algunas formas, ¿ah? No dice, bueno, que vaya bien en lo económico, pero en lo moral, social, que sea una destrucción total, que todo vaya mal. No, no dice que vaya bien en lo social y lo moral, pero en lo económico que sea un fracaso. No, no, no. O sea, acá se habla de una promoción integral del bien común. Y el bien común no es solo economía. Si alguno piensa que el bien común es solo economía, está teniendo una visión reduccionista. Yo mismo como economista se los digo. Y si alguno piensa que la economía se reduce a que haya crecimiento económico, que la gente tenga dinero, como economista, doctor en economía, les digo que tendrían una visión ignorante de la economía. La propia economía no se reduce meramente a las variables monetarias. Hay muchos otros aspectos de bienestar material y social relacionados con la economía y que no son directamente ni crecimiento económico ni ingresos individuales. Entonces nos llama a valorar el bien común. Ahora bien, yo sí quisiera apuntar muy claramente lo siguiente. Hay que distinguir las definiciones magisteriales de la aplicación prudencial de las mismas. Esta es una definición magisterial y como católicos no podemos discrepar de esto. O sea, no es que alguno dice, no, para mí los bienes innegociables solo son el primero y el segundo, pero el tercero y el cuarto no importa. O que algún católico diga, no, yo no creo en ninguno de esos bienes negociables, todos están sujetos a negociación. O que alguno diga, no, solo el primero es un bien innegociable. No, no, no. O sea, lo que dice el magisterio está ahí y le debemos nuestro asentimiento religioso, conforme indica el catecismo. Ahora bien, una persona que da sentimiento religioso a estos principios, al momento de aplicarlo a situaciones políticas concretas de su país concreto, su época concreta, los partidos concretos, opciones políticas concretas, puede tener diferencias. De este modo, no es una división doctrinal entre católicos, sería ignorante plantear que es una división doctrinal entre católicos, que aplicando estos mismos principios, unos tomen cierta línea de acción o falta de acción política y otros otra. En tanto en conciencia se busquen aplicar estos mismos principios, la aplicación es prudencial y la aplicación que hagamos cada uno pues es falible. Entendamos eso, es falible y puede ser diversa. Entonces diversos católicos en la práctica pueden estar aplicando esos mismos principios de forma distinta. Eso no es una división del catolicismo, simplemente se trata de aplicación prudencial. Así como el magisterio da definiciones sobre cómo uno debe ser padre de familia, los deberes de los padres de familia, pero la forma concreta en que cada uno lo viva en su propio hogar va a tener variaciones. Y eso no significa que haya una división intrínseca entre católicos, simplemente significa diferencias en la aplicación prudencial, pero los principios mismos no están sujetos a negociación. Exactamente.
¿no? Es lo que cada católico se pregunta cada vez que hay elecciones o alguna coyuntura política, ¿no? Entonces, estos cuatro principios deben marcar también el norte, ¿no? De nuestras decisiones y evitar quizás dejarnos llevar por alguna influencia únicamente sentimental, emocional, ¿no? O simplemente porque tal o cual es de mi misma sociedad o de mi mismo estatus cultural, pues voto por él, ¿no? Hay que ver también lo que propone y las cosas, ¿no? Buscando siempre el bien común. Ahora, si hay dos candidatos que a mi parecer puede ser, ¿no? Que no sean tan buenos, pues elegiré alguno que no atente, ¿no? Con estos principios innegociables. En fin. Hay una cosa, Dante, no, Ujú. últimamente hemos sido testigos, ¿no? De cómo, cómo se diría, en lo económico, ¿no? En lo político, se han juntado unos países, ¿no? Como dando un poco la contra a Estados Unidos, al dólar, ¿no? En concreto, y también a la Unión Europea, ¿no? Unos grupos, unos países han querido unir formando este bloque, ¿no? Que es el BRICS, ¿no? Últimamente hemos escuchado, se han reunido, me parece, el mes pasado, donde está Brasil, está Argentina, está la India, o un Barat, creo que ahora se va a llamar, ¿no? Ya no se va a llamar India, sino Barat, bueno, no sé. Está Rusia y otros países por ahí también del Medio Oriente. Entonces, ¿qué cosa es el BRICS? ¿No? Porque creo que más de uno se ha preguntado qué es el BRICS, cuál es su repercusión global y si son parte del globalismo. Ah, interesante cuestión. Primera instancia, BRICS corresponde a unas siglas Mm. eh, que tiene un conjunto de países definitorio, pero también hay países asociados. Digamos, en el caso, por ejemplo, de Argentina, no es que sea directamente un miembro en tanto entra en las siglas, ¿no? Pero sí hay ciertas asociaciones de Argentina con los BRICS, así como de mi país, Perú, y otras naciones de Sudamérica. BRICS es simplemente un acrónimo para Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ¿no? Los BRICS. Entonces, ciertamente en el escenario geopolítico hay discusión sobre quiénes son estos realmente, en qué medida pueden cambiar la correlación de poder a nivel global, si realmente son una alternativa al globalismo occidental o a la hegemonía estadounidense, etcétera. Y esta agrupación de países nace precisamente con ese enfoque, o sea, como querer ser una alternativa, un contrapeso frente a la hegemonía estadounidense y su vinculación de esta hegemonía con Europa, ¿no? En particular con la Unión Europea. Entonces, para contextualizar, tomemos el artículo China multipolar, pluriversalismo versus globalismo, de Sebastián Schultz, que es una ponencia presentada en el primer Foro Mundial del Pensamiento Crítico, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos Aires, noviembre de 2018. Cito. La aparición en escena de los países denominados BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, plantea nuevas interrogantes sobre la coyuntura política actual y sobre la continuidad de la hegemonía trilateral global clásica, Estados Unidos, Europa, Japón. Entre 2000 y 2013, los países emergentes pasaron de representar menos del 40% del PBI mundial a la mitad del mismo. Y esta tendencia también se refleja en el peso de este grupo en la inversión, el consumo y las exportaciones mundiales. Los BRICS reúnen además 42% de la población mundial. Es un montón, 42%, y estamos hablando de los BRICS, o sea, un grupo específico y la gran mayoría de la población mundial. Por supuesto que en esto es determinante la presencia de la India y China, ¿no? Que, o sea, geográfica y demográficamente son gigantes. Ahora, en cuanto a este asunto del globalismo, eso nos lleva a una cuestión más interesante. ¿Podemos decir que los BRICS son una alternativa al globalismo o se los podría ver como una nueva forma de globalismo? ¿Cuál de las dos opciones podemos pensar? Les voy a leer un autor que enfatiza como verlos como una alternativa al globalismo, como una visión bastante positiva sobre los BRICS, y luego otro autor que da una visión más crítica y los peligros de un nuevo globalismo tipo BRICS, ¿no? Vayamos con el primer caso. Jorge Elbaum, en su artículo BRICS, G7 y OTAN, expresiones de la reconfiguración geopolítica global, publicado en la Agencia Latinoamericana de Información, 29 de junio de 2022, dice, cito, el quinteto que conforma el bloque se diferencia de otras alianzas por el hecho de que no exige a sus socios una orientación política o ideológica determinada,
ni les reclama un formato gubernamental específico. Asume como principio incontrovertible la no injerencia en asuntos internos de cada uno de los integrantes, privilegiando la cooperación para el desarrollo común, basado en el interés mutuo. Mientras la Unión Europea y el G7 pretenden homogeneizar al resto de los países según sus reglas propias, ajena a la tradición histórica de cada una de las entidades nacionales, el sur global asume como prioridad la superación de la pobreza, la equidad, el desarrollo y la necesidad de establecer una nueva arquitectura financiera global capaz de superar el endeudamiento sistémico, la fuga de capitales y la especulación. En resumen, ¿qué nos está diciendo este autor? Como que hay un globalismo malvado de Estados Unidos y la Unión Europea que le impone a todo el mundo unas reglas tipo Estados Unidos y Unión Europea y todos los países tienen que ser homogenizados a ese estándar. Y los BRICS sería una bonita alternativa que nos daría estabilidad económica y preservaría la soberanía de cada país, de tal modo que cada nación no sería absorbido por el globalismo y el BRICS respetaría y fortalecería la autonomía de cada nación, siendo una tendencia contraria al globalismo. Entonces, desde la perspectiva de este autor, el BRICS sería contrario a un esquema globalista. Pero vamos a ver ahora la otra cara de la moneda. Nos dice Santiago Eduardo Juncal en su artículo académico El bloque BRICS, instrumento para el desarrollo de los países emergentes, publicado en revista Economía Crítica, número 25, 2018, página 118. Cito. Estos pilares estuvieron atravesados por posicionamientos e iniciativas sobre diversas temáticas, entre las cuales se encuentra la cooperación internacional para el desarrollo que los BRICS fueron articulando en buena medida sobre la base del ideario de cooperación sur-sur. Pero la retórica de este tipo de integración entre los países de menor desarrollo relativo no quedó plasmada en la práctica. Por el contrario, y lejos de buscar lograr un cambio en las reglas de juego del comercio internacional, la cooperación sur-sur se materializó en relaciones entre las potencias emergentes del bloque y el resto de los países en desarrollo que tendieron a reproducir e intensificar las asimetrías entre ellos y a establecer condicionamientos implícitos a los supuestos beneficiarios de la cooperación. Fin de cita. Traducido en sencillo, lo que está diciendo este autor es, en el BRICS hay unos países también que tienen su hegemonía dentro del mismo esquema, en particular China sobre todo, particularmente China. Si tú ves, Brasil, India, Sudáfrica, no llegan para nada a tener el peso de China. Ellos mismos están sujetos a China. Así como la Unión Europea y el poderoso Alemania termina en gran parte sujeto a los intereses de Estados Unidos, pues también los de otros países del BRICS terminan en gran parte sujetos a los intereses de China y a su vez los países asociados al BRICS, los países de Sudamérica, por ejemplo, asociados al BRICS, terminan a su vez vinculados a los intereses hegemónicos de China. No se ponen condiciones tan explícitas como sucede con la hegemonía del globalismo estadounidense europeo, pero implícitamente para recibir las ayudas sí hay ciertas condiciones. Entonces lo que estamos viendo es que el BRICS podría ser usado como un brazo político-económico de China para extender su influencia. Podríamos hablar entonces de un globalismo estadounidense que tiene como competidor a un globalismo chino. Ahora, los chinos no están tan interesados en imponernos su cultura o su ideología, a diferencia de los Estados Unidos. Entonces, ahí ya, por decirlo así, hay una cierta ventaja, digamos, de la influencia china, porque no busca tanto imponer su cultura. Más le interesa relaciones económicas, intereses económicos y alianzas. Sin embargo, no debemos bajar la guardia, porque recordemos que China es un país políticamente totalitario, con una estructura económica autoritaria. Tal vez más que totalitario, creo que no es el término más exacto para la situación de China, aunque sí hay situaciones que se acercan a eso. Pero podríamos decir que es un régimen autoritario. Y dentro de ese régimen autoritario, en la medida en que gane más poder y control, pensar que no vaya a utilizar eventualmente eso para cierto autoritarismo sería ingenuo. Entonces, los BRICS, en resumen, son una alternativa al globalismo occidental estadounidense, pero hay el riesgo de que constituyan su propia forma de globalismo. Ok, sí, de todas maneras, creo que como tú mismo dices, no hay que bajar la guardia, hay que estar muy atentos, aunque se diga que puedan respetar la soberanía, pues a las finales puede ser que también atenten contra la soberanía nacional, como lo está haciendo la ONU y lo están haciendo también
otros organismos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está haciendo sus estragos en nuestro país, ¿no? Entonces, creo que no hay que bajar la guardia, hay que tener mucho cuidado, investigar bastante, ¿no? Sobre este asunto y ver lo que es mejor, ¿no? Para cada país. Bueno, eso le toca a los gobernantes, pero pienso que si tienen bien en cuenta esto del bien común, pues van a hacer respetar la soberanía nacional de cada lugar, ¿no? Es así. Y ante una última pregunta ya de mi parte, bueno, ya hemos hablado de liberalismo, ¿no? De liberalismo económico, teológico, y hemos tocado temas de economía, y viendo lo perjudicial que puede ser el liberalismo económico. Ahora, ¿qué sistema o qué tipo de economía se puede proponer, ¿no? Te pongo un ejemplo. Hace unos 2 años pude leer un libro que es para una economía del bien común de Stefano Samagni, ¿no? Que hoy proponía una economía civil, ¿no? Orientada justamente a esto del bien común. Claro, es un economista católico y escribió ese libro en el contexto de la crisis económica del año 2008. Obviamente que se tendría que actualizar esos contenidos, ¿no? Entonces, ¿qué sistema, no, económico sería el más conveniente para cada país, en este caso hablando de estos principios innegociables, ¿no? Y especialmente del bien común? Bueno, como el propio Juan Pablo II indica, la doctrina social de la Iglesia no propone sistemas económicos, sino lo que hace es dar principios, ¿no? Pero por supuesto nos toca a los laicos y en particular a los economistas, ¿no? Los que somos economistas, pensar en sistemas económicos concretos que sean compatibles con tal visión, con tales principios. Ahora, hay que distinguir una perspectiva de corto y de largo plazo. A corto plazo me parece razonablemente que es más viable tratar de tener un capitalismo, un orden capitalista, que hay que diferenciar capitalismo y liberalismo, por si acaso. Y más que propiamente capitalismo, concordaría con Juan Pablo II en que lo más propio es hablar de una economía de mercado. Entonces, lo que yo apostaría como economista, al menos en un corto plazo, es que tengamos sistemas de economía de mercado, pero con determinadas regulaciones que ayuden a tener un sistema económico más ordenado, eficiente, con justicia social, etcétera. Desde esa perspectiva, el propio Juan Pablo II en la encíclica Centesimus Annus habla de tener una economía de mercado con ciertas regulaciones como lo que leí, poniendo en el centro una visión con una perspectiva ética y religiosa. Eso sería como, en principio, un estándar al cual podríamos dirigirnos por medio de las regulaciones. Un capitalismo regulado, en suma. Un capitalismo no liberal o una economía de mercado no liberal. Pero a largo plazo se puede pensar en sistemas alternativos. Por ejemplo, particularmente a mí me gusta el distributismo. Tengo una conferencia en mi canal de YouTube sobre distributismo como alternativa al capitalismo y al socialismo. Pero hay que decir asimismo que como economista mi juicio es que no es viable implementar el distributismo a corto plazo y habría que hacerle importantes modificaciones si queremos implementar algo similar al mismo en una economía global. Pero el distributismo es un esquema que permite respetar bien los principios de la doctrina social de la Iglesia. Asimismo, en una economía de mercado con determinadas regulaciones, que es a lo que en principio apuesto, se puede también respetar esos principios, como juzgaba el propio Juan Pablo II, y yo como economista veo que es viable. En particular en mi libro La economía irracional, donde hago una crítica dura del sistema económico actual, en el capítulo 7 propongo soluciones, o sea, doy un conjunto de medidas de política económica, de organización económica, de cómo deberíamos reestructurar la economía para ir más cerca de respetar este tipo de principios. Entonces, a lo que apuesto es que podemos tener un sistema económico que se acerque a ello. Sin embargo, también he de decir que absolutamente todo sistema económico dentro de nuestro orden humano de cosas va a ser imperfecto. O sea, estaremos en vías hacia un ideal, en vías hacia una perfección. Podremos establecer ciertas restricciones, regulaciones, organizaciones, orientaciones, pero todo eso en última instancia va a tener un grado de imperfección. No se espere un paraíso aquí en la Tierra, ¿no? Entonces, lo que procuro es un sistema donde se cumpla la justicia social y, como digo, en el respectivo capítulo de mi libro doy algunas sugerencias concretas de medidas económicas para ello. Exactamente. Bueno, justo el libro que te he citado, este autor va más o menos en sintonía con lo que tú dices, ¿no? Stefano Samagni.
Hay una pregunta que dice aquí uno de los que están aquí presentes, me disculpa que te robe tiempo. No pasa nada. Dice Delvis Fontanes. Fontanes también, bueno, también quiero mandar saludos a Johan Ojeda, de Vida Humana Internacional y Provida Monagas de Venezuela, ¿no? Bueno, también pertenece a mi misma organización, ¿no? Donde yo también presto mi servicio. Johan Ojeda, también a Thais Velázquez y bueno, a quien está escribiendo Delvis Fontaines. ¿Cómo se podría entender la justicia social desde el liberalismo y la justicia social desde el punto de vista del magisterio? Bueno, ya lo explicaste, pero sería bueno aclararlo, porque ya que lo está preguntando, que Sí. no dejarle al aire, sí. Bueno, el principal economista liberal austriaco del siglo XX, Friedrich von Hayek, sería el principal junto con Ludwig von Mises, decía que la concepción católica sobre la justicia social es una superstición cuasi religiosa, un sortilegio, un atavismo, etcétera, ¿no? En una cita que leí más atrás en la conferencia. Entonces, digamos que la concepción de organización económica del liberal Friedrich von Hayek, y este es un punto importante en la escuela austriaca, el rechazo a la noción de justicia social, y los que proponen un liberalismo económico, político, etcétera, suelen hablar fuertemente en contra de la noción de justicia social. Este mismo autor sostiene que rechaza la visión católica, entonces no soy yo el que está diciendo que son incompatibles simplemente, o sea, lo reconoce el propio autor. Pero lo que diría es que no se confunda justicia social con lo que ciertos gobiernos particulares puedan enarbolar bajo el nombre de justicia social. Por ejemplo, en mi país, Perú, para hablar de mi país, en años anteriores ha habido varios gobiernos, particularmente con tendencias políticas de izquierda, que se han llenado la boca hablando de justicia social y programas sociales y una economía justa, un sistema justo, sociedad justa, etcétera. Y en la práctica lo que implementan son sistemas en gran parte corruptos, ineficientes, excesivamente burocráticos, etcétera. Eso no es lo que plantea la doctrina social de la Iglesia. Muchas veces nosotros en América Latina, cuando escuchamos el término justicia social, podemos estarlo asociando a los intentos fracasados, corruptos o ineficientes de determinados políticos, sobre todo de tendencias de izquierda, sobre pensar, eso es la justicia social, entonces como es esa tontería la justicia social, mejor rechazarla. Pero lo que plantea la doctrina social de la Iglesia no es ese tipo de esquema. Se requiere cierta asistencia social, cierta intervención, etcétera, pero la doctrina social de la Iglesia está en contra del asistencialismo o de un intervencionismo excesivo o de ahogar la iniciativa privada, etcétera. No, la justicia social en la visión católica más tiene que ver con poner ciertas regulaciones dentro del sistema, más que ahogar, restringir, y que el Estado intervenga solo en la medida en que pues sea necesario cuando los agentes privados mismos no van a, de modo realista, generar una solución a ciertos problemas. Hay ciertos problemas que requieren asistencia social y que las empresas privadas por sí mismas no van a atender y se requieren estructuras del Estado. ¿Que en eso puede haber ineficiencia y corrupción? Sí. Entonces lo que tenemos que hacer es combatir la ineficiencia y la corrupción. O sea, si nosotros tenemos un bebé, vamos, yo tengo mi hijito, ¿no? Está pequeño, a veces se hace puffy el bebé y yo no tiro al bebé, lo que hago es que le cambio el pañal, ¿no? Claro. Eso. Y hay que cambiarle constantemente, hay que cambiarle seguido, pero yo no tiro al bebé, ¿no? No digo, ya se hizo puffy, ya, tráigame otro, no. Entonces, similarmente, así como yo como padre tengo constantemente que estar cambiando el pañal o mi esposa, ¿no? Igualmente, nosotros como ciudadanos, cuando tengamos estructuras políticas, y también lo mismo vale para las económicas, vamos a tener que se ensucian. Y hay corrupción e ineficiencia. Y no crean que corrupción e ineficiencia son cosas solo del Estado, también hay en empresas privadas y a gran escala. Constantemente como ciudadanos tenemos que estar fiscalizando y limpiando esto. Para más detalles sobre el tema de la justicia social, yo sugiero ver una conferencia donde desarrollé esto. Se llama Principios Católicos de la Economía o Una economía según los principios católicos, algo así. A ver, déjenme buscar para darles el nombre exacto, porque justo ahí desarrollo cuáles son los puntos que se deberían respetar a ese respecto.
Ya, 10 principios para construir una economía conforme a la doctrina católica. Ahí está. 10 principios para construir una economía conforme a la doctrina católica. Entonces, si alguien quiere ver más o menos cómo es un sistema con justicia social conforme al entendimiento católico de justicia social, les refiero a esa conferencia. Exactamente. Bueno, Dante, te agradezco mucho este tiempo que nos has dado, de hecho que nos ayuda a aclarar muchas dudas, ¿no? De lo que podemos tener acerca del tema del liberalismo, ¿no? Y bueno, esperemos que haya sido, pues, para los que estamos aquí en el vivo, de mucha información, de mucha formación, mejor dicho, para sus propias vidas, ¿no? Porque es muy necesario también incentivar el pensamiento crítico, que el pensamiento crítico no es que vas a estar hablando mal o rechazando todo, no, sino se trata de investigar, de ver, de reflexionar y sacar una conclusión, ¿no? De lo que se está viendo, pero siempre leyendo a autores que verdaderamente nos ayuden a tener luces, ¿no? Sobre estos temas. Bueno,